Bienvenidos a una nueva emisión más de ATC. El día de hoy estaremos abordando las dudas más frecuentes acerca de la implementación de la norma ISO 37001. El día de hoy me acompañará el licenciado Mario Eduardo Hernández Uscanga. Bienvenido nuevamente. Hola, Has, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos, muy buena tarde. Pues siempre un gusto estar por aquí con ustedes. Precisamente el día de hoy vamos a abordar un tema bien interesante que tiene que ver con los sistemas de gestión antisoborno. Un tema que, bueno, ya en la actualidad estamos un poquito más familiarizados, sin embargo, todavía llega a generar ciertas dudas, ciertas inquietudes cuando se está implementando un sistema de gestión antisoborno, el cual, pues obviamente, es algo que no estamos a veces tan familiarizados como lo es la debida diligencia. Para eso, pues tenemos un invitado de lujo el día de hoy, ¿verdad? Así es, el día de hoy nos va a acompañar también el ingeniero Jesús Vega de la empresa Excelencia Operacional. Y bueno, les recuerdo la dinámica para este programa. Pueden hacernos llegar sus dudas, sus inquietudes acerca de la implementación de las diferentes normas y también compartirnos sus experiencias al implementar los sistemas de gestión para que lo abordemos y lo compartamos aquí con otras organizaciones. Seguramente toda esta información es de utilidad para todos ustedes. Bueno, en primer lugar vamos a abordar un tema que, bueno, es complicado. La verdad es que no me dejarás mentir. En las auditorías de los sistemas de gestión antisoborno, un punto crítico, un talón de Aquiles al cual se enfrentan las organizaciones es cumplir el requisito que habla de la debida diligencia. Entonces, bueno, primero partamos de qué es la debida diligencia. Ingeniero. La debida diligencia para la norma ISO 37001 es el proceso de evaluar con detalle y con la naturaleza y alcance de riesgos de soborno y los comportamientos semejantes que se puedan dar en las organizaciones. Esto nos sirve para tomar decisiones en relación con transacciones, proyectos y actividades de socios y trabajadores dentro de la organización, ¿sí? Que nos permita poder generar una información adecuada con la parte de que no sean datos falsificados, no tenga falsificación, ¿sí? Y la debida diligencia también se refiere al proceso de recopilación y verificación de la información del cliente durante los procesos de incorporación que se tiene, ¿no? En esta parte. Y esto es para establecer la relación comercial de empresas que deben tener la debida diligencia, ¿no? En esta parte para todas las organizaciones. Gracias, ingeniero. ¿Qué más pudiéramos sumar a esta explicación que nos proporciona el ingeniero Jesús? Sí, por supuesto. Bueno, el término debida diligencia, la norma lo marca, ¿no? Así como se estableció, como lo acaba de mencionar el ingeniero Jesús. En palabras más coloquiales, ¿no? Son los pasos para llevar a cabo un análisis, una evaluación de los riesgos de soborno que se pueden presentar. Pero aquí lo que cabe mencionar o cabe destacar es que este análisis o esta evaluación no solamente es como un proceso de gestión de riesgos o de riesgos de soborno, sino que esta situación se vive de forma más dinámica. De hecho, la misma definición lo menciona, existen diferentes elementos, diferentes factores, los cuales son sujetos a analizar con mayor profundidad, con mayor lupa. ¿Por qué? Porque algo que pasa muy comúnmente en las auditorías de sistemas de gestión, pues tiene que ver precisamente cuando se evalúa esta parte de debida diligencia, se cae muy fácilmente en la confusión que es la aplicación de controles para gestionar los riesgos de soborno, ¿no? Y aquí lo que debemos entender es que este análisis se lleva a cabo de forma específica y no solamente hacia los procesos o actividades de la organización, sino que a diferentes situaciones que se pueden presentar, por ejemplo, las transacciones, ¿verdad? Todas aquellas transacciones comerciales, ¿por qué? Porque debemos de recordar cuál es una de las finalidades de ISO 37001, que es precisamente reducir la posibilidad de que el soborno se manifieste. Y el soborno, pues eventualmente pues va acompañado de muchas situaciones. Viene acompañado de corrupción, viene acompañado de fraude, ahorita lo comentaba el ingeniero, viene acompañado también, por supuesto, eventualmente pudiera ser de lavado de dinero, pueden ser muchas cosas. ¿Y qué es lo que se busca con la implementación de este tipo de sistemas de gestión? Es que la organización pueda evaluar precisamente aquellas situaciones que
pueda poner en peligro el prestigio de la organización. Entonces, al hacer esta evaluación, ¿qué es lo que vamos a hacer? No solamente a situarnos cuando existe una actividad dentro de un proceso que puede generar un peligro o un riesgo de soborno. ¿Por qué? Porque también cuando aplicamos la debida diligencia, tiene que ver también hacia las personas. Por ejemplo, existen dentro de una organización puestos claves que son susceptibles a más de un riesgo de soborno o a riesgos de soborno alto, ¿verdad? Por ejemplo, gerencias comerciales, gerencias de compras, gerencias generales, directores de zona, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de personas pues tiene ciertas interacciones al exterior, tienen interacciones a veces con gobierno, tienes interacciones incluso también familiaridad con algunos funcionarios que eventualmente se puede prestar para que sucedan este tipo de prácticas y obviamente pues esto va en detrimento de la economía local, nacional. ¿Qué más también debemos de considerar como debida diligencia? Dentro de este análisis que vamos a realizar, puede ser también, por ejemplo, con proyectos específicos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar una constructora o una organización que trabaja por temporalidad en ciertos proyectos. Estos riesgos de soborno se pueden presentar de diferente manera o de diferente forma en cada uno de los proyectos. Pasa un poquito como cuando gestionamos riesgos o peligros en el tema de seguridad. En cada ocasión, en cada sitio, aunque sea el mismo proceso, vamos a llamar de construcción o de prestación de un servicio de proyectos, sabemos que las actividades pues ya están establecidas, ¿no? Es A más B más C. Sin embargo, pueden existir diferentes factores como las personas, como la zona geográfica, las prácticas económicas del sector, etcétera, que pudieran ser susceptibles a que esta situación se pudiera manifestar, ¿no? Entonces, la debida diligencia, en resumen, es un análisis a mayor profundidad y no únicamente la aplicación de controles para poder gestionar los riesgos, sino que es un análisis de la persona, de las situaciones que se estén llevando a cabo. Y, por ejemplo, aquí el ingeniero Jesús mencionaba algunos casos, como por ejemplo el tema de hacer un análisis o pedir más información. ¿Por qué? Porque al final del día, como resultado de la debida diligencia, eventualmente nos tomará incluso toma de decisiones o puede desembocar en la aplicación de controles adicionales a los que ya se están estableciendo dentro de los mismos procesos, ¿no? Claro, bueno, aquí vemos que es muy importante pues no limitarnos, ¿no? En ocasiones y en otro tipo de sistemas de gestión como que nos enfocamos a identificarlo, a cuantificar nuestros riesgos y ahí queda. Sin embargo, bueno, aquí por el tipo de sistema de gestión que es o por el tipo de riesgo del que estamos hablando, sí es importante implementar controles adecuados. Generalmente, bueno, como en otros sistemas, pues podemos decir que las organizaciones de alguna manera van implementando ciertos controles. Así en la debida diligencia, como comentaba, pues hay organizaciones que de acuerdo a su sector, pues van implementando este tema de la debida diligencia. Hay organizaciones que aunque no tengan un sistema de gestión antisoborno, por el tipo de procesos que manejan, sobre todo los administrativos de compras, pues van estableciendo ciertos controles. Pero bueno, ya hablando en concreto, ¿cuándo podríamos aplicar la debida diligencia en los sistemas de gestión, ingeniero Jesús? Dentro de las entidades comerciales y las empresas, ya sea de manufactura o de servicios, se aplica para el sector financiero, sector real, sector comercio exterior u otras que manejen transacciones tanto nacionales como internacionales, ¿no? Sí, aquí el tema que debemos de considerar es que un sistema de gestión antisoborno pues es aplicable para cualquier tipo de organizaciones. Lo que es un hecho, existen sectores que son mucho más susceptibles a que existen prácticas de soborno por su misma naturaleza, por cuestiones culturales, por cuestiones sociales. Por ejemplo, en sector gobierno, en sector de la construcción, en sectores energéticos, existe pues más riesgo de que se pueda generar estos tipos de situaciones. Ahora, si la pregunta es ¿en qué momento aplicar la debida diligencia? Debemos entender que la debida diligencia es, al igual que un sistema de gestión, es algo dinámico, ¿sí? O sea, no es algo que yo voy a establecer, como a veces se llega a establecer, que voy a aplicar una debida diligencia una vez al año, o una vez cada 2 años, una vez cada... Este tema es más dinámico. ¿Por qué?
Vamos a pensar que yo tengo 3 clientes, ¿sí? Y uno de mis objetivos estratégicos o objetivos de la organización es crecer. Para crecer yo necesito tener o venderle más a mis 3 clientes o tener nuevos clientes. Entonces me voy primero hacia el tema de tener más clientes. Cada cliente puede llegar a generar nuevos riesgos de soborno. ¿Por qué? Por las prácticas que realiza. Vamos a pensar en una organización que realiza ciertos estudios estructurales, por ejemplo, para poder determinar la situación en la que se encuentra un edificio, un puente, qué sé yo, ¿sí? Y entonces yo puedo tener clientes, pero el cliente puede decir, bueno, a ver, ayúdame, yo te ayudo. Y esta mala práctica lo que me va a traer como consecuencia es que se puede manifestar un riesgo de soborno, y si yo no aplico esta debida diligencia al hacer un análisis en saber si ese cliente, si puede ser un cliente o cuando se manifieste, si es que se llega a manifestar una situación de estas características con X cliente, con el nuevo cliente, entonces, pues yo tendría que establecer precisamente los controles, los mecanismos financieros, no financieros, las actividades apropiadas para poder desarrollar y poder entender que, ojo, tal vez sí lo voy a aceptar, pero vamos a hacer un análisis previo que como consecuencia me va a traer una serie de actividades que yo voy a controlar o que voy a gestionar para que si sucede, no se materialice el soborno y se pueda seguir prestando el servicio de acuerdo a lo que se contrate, ¿no? Vámonos por el otro rubro. Ya tenemos un cliente y le quiero vender más a este cliente. Al interior de la organización pudiera surgir de ese cliente, voy a tener trato con nuevos áreas de compras, porque tal vez tenga que vender a otra división dentro de la misma empresa, o tal vez tenga que vender a otra zona geográfica, a otra región de la misma organización cliente. Entonces ahí se pueden manifestar otras situaciones como estas, ¿no? Vámonos a otro ejemplo. Hablábamos del personal. El personal, las personas somos los que generamos al final del día que se manifiesten las prácticas de soborno. Entonces, la contratación de una persona puede ser una situación que se puede llegar a manifestar como un tema de soborno, ¿sí? O sea, yo puedo, por ejemplo, pensar en contratar un director comercial que tiene excelentes relaciones con gobierno, pero obviamente esta contratación me puede llevar como una consecuencia a que esta persona tal vez ya tenga ciertos antecedentes. Y cuando yo aplico la debida diligencia, empiezo a hacer este zoom, empiezo a hacer este análisis y empiezo a indagar en el pasado de la persona o de la empresa o del proveedor, etcétera, yo voy a empezar a identificar situaciones que me van a llevar a tomar decisiones. Si es prudente contratar a la persona, si es prudente contratarla, pero bajo ciertos controles que voy a tener que aplicar, independientemente de los que ya estoy aplicando, para reducir la posibilidad de que esto suceda, ¿no? Entonces, en resumen, la debida diligencia es algo que se va viviendo en el día a día. ¿Cuándo? Cuando se identifiquen estos cambios, llámese comerciales, llámese de proveeduría, llámese de diferentes situaciones. Muy bien. Bueno, entonces podemos ver también que puede existir diferentes tipos, ¿no? Que podemos aplicar en los diferentes momentos. ¿O no es así, ingeniero Jesús? Mira, existen 3 tipos de debida diligencia, ¿no? Que es la debida diligencia normal, la debida diligencia simplificada y la debida diligencia ampliada. La debida diligencia normal es para identificar los clientes, así como una verificación de su identidad como empresa, ¿no? Como parte que se tiene. Y esta va a proporcionar la confianza de saber quién es su cliente, sí, qué servicio presenta, qué servicio o producto está realizando, y es una herramienta para blanquear dinero y de esa manera poder detectar alguna actividad delictiva en esta parte, ¿sí? La otra tenemos la debida diligencia simplificada, y esto es cuando se hace un convenio con un cliente acerca del producto o servicio que nos va a ayudar a poder identificar lo mismo, toda la identificación del cliente, esa debida diligencia, y nos va a dar una mejor relación comercial de tal manera que nos permita tener o detectar eventos que puedan tener algún problema de soborno o cuestión de blanqueo de dinero, ¿no? Y la debida diligencia ampliada es la más fuerte, es la reforzada para poder tener un mayor escrutinio de las posibles asociaciones comerciales y se pone de manifiesto el riesgo
de los clientes habituales y que no pueden destacar en las medidas de diligencia debida que se está llevando a cabo, ¿no? Por lo tanto, es importante, de acuerdo al tipo de empresa y al manejo que se tenga, ver cuál de las debidas diligencias se puede generar e implementar. Gracias, ingeniero. Bueno, pues lo que comenta el ingeniero tiene mucho que ver con los ejemplos que mencionaba. Y como comentaba anteriormente, bueno, hay que identificar los riesgos, hay que evaluarlos, hay que ver cómo se comporta pues ese ente que nos está generando ese riesgo y de acuerdo a esto ir aplicando pues los diferentes momentos. ¿No es así? Sí, definitivamente, el aplicar la debida diligencia es en diferentes momentos, lo acabo de mencionar bien el ingeniero Jesús, es un proceso sistemático, es un proceso continuo que precisamente debemos nosotros ir identificando. Ahora, viene una parte fundamental en la implementación de la debida diligencia. Para esto debemos de ser conscientes que todos, absolutamente todos dentro de la organización, podemos contribuir a la identificación de en qué momento se puede aplicar la debida diligencia. Ahora, viene una situación que también es importante y viene de la mano con la toma de conciencia. Es importante establecer canales de comunicación y poder acercar los conocimientos necesarios, los mecanismos para poder identificar estas situaciones para el personal. ¿Por qué? Porque, como lo saben, existen o deben existir procesos de comunicación internos para poder identificar o para poder hacer una denuncia de manera anónima, ¿verdad? ¿Esto con qué fin? De que, por ejemplo, yo tal vez como parte del área de compras, yo identifico que el gerente de compras o el director de compras está queriendo meter a licitar a la empresa la adquisición de X o Y materia prima a su compadre, ¿no? Entonces está bien, o sea, si al final de cuentas es el mejor postor el producto del familiar o del compadre, está bien. El tema es que se apliquen los controles para poder determinar que efectivamente son los mejores y evitar que suceda una situación que pueda afectar la economía, incluso hasta de la misma organización, ¿no? O que se estén dando productos con un precio inflado, o que se estén dando productos con otras características que no son las necesarias, pero obviamente existe alguna situación que puede poner en peligro precisamente la toma de decisiones. Entonces, aquí es importante estar difundiendo y estar capacitando al personal sobre cuáles son estos mecanismos para poder anteponer una denuncia de manera interna, ¿sí? Cuando existan estos tipos y saber que no va a pasar nada al interior de la organización. Para eso existe un órgano de cumplimiento, para eso existe también diferentes situaciones para que una persona pues pueda contribuir a la gestión de riesgos de soborno y no sea afectada, ¿verdad? Así es. Bien, bueno, entonces creo que es importante considerar lo que hemos platicado en otras emisiones, que bueno, los sistemas de gestión deben de ser la razón y el vehículo y no la certificación ser el fin, ¿no? Correcto. Bueno, entonces ya hablando del tema de la ISO 37001, hablando de los sistemas de gestión, ya se han mencionado varios ejemplos de diferentes giros, pero ¿dónde podemos aplicar esta norma, ingeniero? La norma ISO 37001 nace a raíz de muchos problemas o conflictos dentro de los mercados y esta se puede aplicar en cualquier país, o en este caso México. Es una práctica internacional que ya se tiene desde hace muchos años en otros países como Estados Unidos, Canadá y Europa, y son requisitos legales antisoborno relevantes para la organización. Y esto se aplica en empresas tales como juegos de apuesta, construcción y desarrollo de inmuebles, ¿sí? Obras de arte, vehículos aéreos, empresas que manejen metales, joyas, blindaje de vehículos también, ¿sí? Traslado, custodia de valores, compra y venta de bienes, así como estaciones financieras sin fines de lucro y o agentes aduanales en esta parte, ¿no? Gracias, ingeniero. ¿Coincide con el tipo de organizaciones que menciona el ingeniero? Claro, esto se puede dar en cualquier organización, ¿no? De hecho, cuando vemos la aplicabilidad de esta norma, pues básicamente dice a cualquier organización, ¿no? O sea, cualquier organización que tenga algún tipo de intercambio comercial o algún tipo de intercambio de bienes o servicios o alguna situación que se pueda presentar. Entonces, puede ser una organización no gubernamental,
por ejemplo, hablaba de las ONG, ¿no? Sin fines de lucro, alguna situación. Pudiera ser también, por supuesto, equipos deportivos, ¿sí? Se dan mucho el caso, nos vamos tan lejos. En Italia ha habido casos que incluso de equipos que los obligan a descender de división por hacer situaciones de estas, ¿no? Amaños de partidos, entre otras cuestiones. Vaya, cualquier tipo de organización, sector gobierno, sector salud, etcétera, puede ser susceptible a los temas de soborno, ¿no? Y precisamente como un dato curioso, pues México se encuentra en los peores niveles. Hubo un estudio que hicieron a nivel internacional y si no mal recuerdo fueron 130 y tantos países los cuales fueron evaluados con ciertas características y México fue como por ahí del 120, 115. Entonces, a ese nivel estamos de soborno, ¿no? Es una práctica que se ha incluso, si se atreve la palabra a decir socializado, porque es muy común ir por la calle, ir en algún lugar y preferir hacer una especie de mordida o hacer un soborno que hacer un trámite burocrático o ser sujeto a alguna suspensión, alguna multa. Y obviamente esto pues permea definitivamente a la sociedad y a la economía y nos lastima a todos, ¿no? Es un tema pues bastante profundo, el cual pues obviamente los sistemas de gestión antisoborno y la misma norma lo establece y lo dice, no se va a eliminar nunca el tema del soborno, es imposible. Sin embargo, a través de la implementación de estos sistemas de gestión y como bien lo mencionas, utilizándolo como una herramienta para gestionar este tema, sí se puede reducir la posibilidad de que sucedan estas situaciones y pues obviamente tener un mercado, una economía mucho más competitiva de acuerdo a las buenas prácticas nacionales e internacionales, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿cómo pudiéramos evaluar si mi organización es de alto riesgo de soborno o no? ¿Habría alguna metodología que pudiéramos aplicar o cómo la podríamos clasificar, ingeniero? La ISO 37001 habla que todos los clientes son potenciales de tener un riesgo o soborno. Entonces, realmente todas las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, deben de tener una parte de la 37001, ¿no? Porque todas son potenciales a soborno. Todas las empresas de cualquier tamaño tienen ese riesgo de ser potencialmente y todas las empresas deben de aplicar la 37001. Gracias, ingeniero. ¿Usted conocerá alguna metodología? Bueno, si nos vamos así como tal a hablar de metodologías, debemos de recordar que existe la norma ISO 30010, si no mal recuerdo, donde nos habla de un montón de métodos para gestionar los riesgos, ¿sí? Obviamente estos métodos los tendremos que ir adecuando dependiendo qué es lo que queremos gestionar. Sin embargo, me parece que aquí lo que tenemos que visualizar es ver la cantidad de transacciones o actividades que pueden ser sujetas de soborno, el impacto que pueden tener dentro de la imagen de la organización por llevar a cabo estos temas de soborno y, bueno, por supuesto también las relaciones. ¿Qué quiere decir? A diferencia, por ejemplo, en calidad o en seguridad o medio ambiente, donde el análisis de riesgo en muchas ocasiones se centra en los famosos diagramas de flujo para ver cuáles son las actividades que se están desarrollando en un proceso, aquí debemos visualizar que el análisis de riesgo sale un poquito de esos procesos, porque eventualmente, y me atrevo a decir, que muchas de las actividades que a veces están documentadas dentro de los procesos de un sistema de gestión, a veces no son las que generan riesgos de soborno. Por ejemplo, en un proceso comercial, eventualmente, si nos vemos en un diagrama de flujo, no vamos a ver cuando el director general o uno de los socios de la empresa está haciendo alguna negociación con algún otro director de otra empresa, ¿no? O cuando está yendo a hacer visitas comerciales a ciertas dependencias gubernamentales, entre otras. Entonces, si nos ponemos a hacer ese tipo de análisis, vamos a visualizar que realmente tenemos que hacer más conciencia y no pensar que únicamente el soborno se va a dar dentro de las actividades. Que al final del día, estas visitas comerciales y estas negociaciones son parte de un proceso comercial. Estas negociaciones con proveedores para bajar costos es parte de un proceso comercial. Alianzas con socios estratégicos es parte de un proceso operativo.
que al final del día lo que se busca pues es tener mejor o poder lograr estos objetivos para una organización. Lo que debemos visualizar es que dentro de esas actividades, o a veces cuando se hacen los mapeos de procesos o determinación de procesos, pues hay muchas cositas que quedan volando. Y en este caso, este tipo de cositas o este tipo de detalles o de actividades son las que pueden generar un riesgo de soborno alto o de manera más repetitiva que se esté generando alguna situación de estas. Claro, bueno. Bien, bueno, pues con esto concluimos la sesión de preguntas. Pues nuevamente agradecerles a ambos por acompañarnos en esta emisión. Ingeniero Jesús, ¿le gustaría compartir sus datos de contacto para quienes nos ven y tengan más dudas o desean implementar su sistema de gestión antisoborno? Mi nombre es Jesús Vega Mancilla. Mi teléfono es 722-581-4954. Mi correo es jvega@exoperacional.com. Gracias, ingeniero. Un placer tenerlos con nosotros. Licenciado Mario, ¿algún aviso para nuestros televidentes? Sí, no, igual agradecerles, Jazmín, agradecerles a todos los que hacen posible que estos programas se continúen haciendo. Extenderles la invitación, por supuesto, para que nos sigan acompañando, para que compartan este video. Estoy seguro que siempre habrá alguna persona interesada o alguien que pueda decir, mira, voy a tomar estas ideas de lo que estamos diciendo y por supuesto, síganos haciendo llegar sus preguntas o los temas que sean de su interés para poderlas incluir en alguno de nuestros programas y con nuestros expertos. Y bueno, pues agradecerles por estar aquí con nosotros e invitarlos a que nos sigan en redes sociales, que visiten nuestra página web. Estamos para servirles. Gracias. Hasta luego.